el Papa Francisco fue un hombre espiritual y un hombre que luchó por la paz y en contra de las injusticias. Bueno, todo el mundo en Argentina, imagínese usted cómo se recibió esta noticia. Federico Rivas, periodista, jefe de la oficina del País en Buenos Aires, te agradezco mucho que nos tomes la comunicación y te mando un abrazo allá hasta el sur del continente. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Aquí estamos, las 9:25 de la noche, para que vean que aquí nos enteramos un poquito antes de todo el Papa. Se enteraron un poco antes y bueno, las reacciones no se hicieron esperar, hubo misas, hubo manifestaciones en la calle, mucha lágrima, ¿no, Federico? Sí, a ver, para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Tal vez el Papa Francisco aquí en Argentina no se vive de la misma manera que en el resto de los países de América Latina y del mundo. Tengamos en cuenta que él fue arzobispo de Buenos Aires, siempre fue un papa muy político, lo fue también en el Vaticano, o sea que es algo que él ya traía desde la cuna. Entonces, es un personaje que aquí divide aguas en Argentina, ¿no? Tiene mucha gente que lo adora, mucha gente que se volcó, como bien decías, a las iglesias desde muy temprano en la Catedral de Buenos Aires, ahí en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, pero sobre todo en las iglesias de los barrios populares, ¿no? Lo que acá llamamos las villas miseria, donde están los curas villeros, que son estos curas que tienen las patas en el barro, como decía el Papa, que quería que fuesen los sacerdotes. Ahí se sintió el dolor, ¿no? O sea, recién hace un par de horas hubo una misa muy grande en Cacupé, que es una de las parroquias en la Villa 21, hubo otra en el barrio de Flores, que es el barrio donde él nació y se crió. Ahí las iglesias se llenaron. Pero después también hay toda una parte de los argentinos que no lo quieren para nada el Papa, que lo consideran un poco en la línea con lo que planteó Milei durante la campaña. Recuerdan que decía que era un comunista, que era el maléfico en la tierra, que lo asocian mucho al peronismo, al Papa, ¿no? Entonces, este odio que tienen hacia el peronismo se traslada evidentemente también hacia la figura de Bergoglio, y hoy también estuvo presente, ¿eh? O sea, hablando con gente en la calle y sobre todo siguiendo algunas cosas en redes sociales, ¿no? Entonces tenías una parte que realmente estaba muy triste y tenías otra que optaron por la indiferencia, y también por atacar al Papa y recordar este papel político que tuvo siempre en Argentina. No recordemos que el Papa nunca vino a visitar a su país, o sea, él se fue a Roma para el cónclave en el 2013 y no regresó nunca más, porque era consciente de estas divisiones que provocaban la sociedad argentina. Federico Rivas, jefe de la oficina del País en Buenos Aires, la figura de Francisco allá en la Argentina trasciende la religión, es un personaje que va mucho más allá del credo. Absolutamente, absolutamente. Digamos, es parte de la lógica de lo que estaba diciendo. O sea, es un personaje que además de religioso se lo ve como un personaje político. Entonces se mete en la grieta política que separa a la Argentina, ¿no? Entre lo que sea el peronismo, el antiperonismo, la izquierda, la derecha. Eh, Recién cuando llegó a ser papa, figuras como Cristina Kirchner, por ejemplo, se acercaron a él cuando durante el gobierno del kirchnerismo se lo consideraba, era como la voz de la oposición, ¿no? Entonces se lo ubicaba más que como un sacerdote, como alguien que criticaba el poder de turno. Eso continuó durante todo el gobierno de Cristina. Cuando él se hace papa, Cristina muy bien asesorada dice, bueno, no puedo pelearme con el papa argentino, entonces ahí se amigan y son estos viajes, estas visitas que ella tiene al Vaticano y los regalos. Milei hizo exactamente lo mismo, cuando estaba en campaña lo insultaba a su estilo, mucho más desaforadamente que Cristina, y cuando fue papa lo fue a visitar al Vaticano, lo abrazó y hoy dijo, bueno, a pesar de algunas pequeñas diferencias que hemos tenido, fue un orgullo conocerlo, ¿no? O sea, hoy bajó los decibeles y tuvo un mensaje muy protocolar, pero correcto, ¿no? Y en la calle pasa exactamente igual. Puedes hablar con gente que te va a decir que lo odia porque es un comunista y gente que lo adora, ¿no? Por eso digo, esta dimensión política del Papa eh, ancla en la política local, ¿no? Entonces, durante años todo lo que decía el Papa se interpretaba como si no era un mensaje hacia adentro de Argentina, a quién recibía en el Vaticano, a quién no, ¿no?
si había sonreído más o menos en la foto con tal presidente, si había recibido un sindicalista. Y el Papa seguramente pasaba de todo eso y yo creo que hasta se divertía, pero bueno, en el fondo sí alguna luz de alarma le encendía porque ha estado en Brasil, ha estado en Chile, ha estado en Bolivia y nunca estuvo en Argentina. Y aquí en México también estuvo Federico Rivas, Exacto. jefe de la oficina del periódico del diario El País en Buenos Aires. En verdad, muchísimas gracias por conversar con nosotros y te mando allá al sur del continente, a Buenos Aires, te mando un abrazo. Muy bien, otro desde aquí abajo.